¿Alguna vez has sentido que el universo intenta decirte algo, pero no logras descifrar el mensaje? Esa sensación de inquietud, esa certeza inexplicable de que hay algo más allá de lo visible, no es una simple coincidencia. Hay fuerzas que operan en silencio, guiándonos a través de eventos, pensamientos y encuentros que parecen desconcertantes. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación no es producto de tu imaginación, sino una llamada directa del campo universal? Jacobo Grinberg dedicó su vida a estudiar la conciencia humana y su conexión con una red invisible que nos une a todos. Él comprendió que ciertos individuos son elegidos para despertar, no porque sean especiales, sino porque están listos para ver lo que la mayoría ignora. Y si estás aquí, leyendo estas palabras, es porque tú también has sido elegido. El universo te ha enviado señales, y ahora es el momento de entenderlas. Pero, ¿por qué tú? ¿Qué misión te ha sido encomendada? En este video, vamos a sumergirnos en las respuestas que has estado buscando. Vamos a explorar las señales que indican que has sido llamado, las razones detrás de este despertar y, sobre todo, cómo puedes aprovechar esta conexión para transformar tu vida y la de quienes te rodean. No es casualidad que estés aquí ahora. Este mensaje llegó a ti por una razón. Prepárate para descubrir lo que el universo ha intentado decirte durante tanto tiempo. Abre tu mente, escucha con atención, y al final comprenderás por qué nada de lo que has vivido fue en vano. El momento de despertar ha llegado, y tu papel en este gran entramado universal es más importante de lo que imaginas. 1. El llamado invisible. El universo no elige por casualidad. Hay momentos en la vida en los que una sensación inusual y persistente se instala en lo más profundo del ser. Es como un eco lejano que resuena en el alma, sugiriendo que hay algo más allá de lo visible, algo que debe ser explorado. Esta inquietud no surge sin razón, es una invitación silenciosa del universo que selecciona a ciertos individuos, no por su posición social o conocimientos, sino por su disposición para escuchar lo que muchos ignoran. Esa voz interna, suave pero persistente, parece llamar a una realidad que desafía la lógica ordinaria. El psicólogo y místico mexicano Jacobo Grinberg dedicó su vida a estudiar la conexión entre la conciencia individual y el vasto campo universal. Según su teoría, la mente no opera de manera aislada, está entrelazada con una red energética que une a todos los seres vivos. Un ejemplo cotidiano ilustra esta idea: pensar en alguien y poco después recibir una llamada de esa persona. ¿Es simple casualidad o evidencia de una conexión invisible que trasciende el tiempo y el espacio? Grinberg creía que este tipo de fenómenos revelaban la existencia de un campo de conciencia compartido. A menudo, quienes sienten este llamado desconocen su origen y lo atribuyen a la imaginación. Sin embargo, esa sensación persiste, invitando a mirar más allá de la rutina y buscar respuestas en lugares inexplorados. Algunas culturas ancestrales, como la de los mayas y los tibetanos, hablaban de una conexión con el cosmos a través de la meditación y la observación de patrones naturales. Lo que en la vida moderna parece extraño, para esas tradiciones era una certeza. El universo se comunica con quienes están preparados para escuchar. Ignorar ese llamado puede traer una sensación de vacío inexplicable. Es como intentar ahogar una melodía que insiste en ser escuchada. Aquellos que deciden seguir esa voz interna suelen descubrir una realidad más rica y significativa, donde lo material deja de ser lo primordial. Pero, ¿qué implica realmente sentir que el universo intenta establecer contacto? Esa experiencia va más allá de la razón, adentrándose en el territorio del despertar espiritual. 2. La sensación de ser elegido, un despertar espiritual. Sentir que el universo intenta comunicarse con uno es una experiencia que desconcierta y, al mismo tiempo, intriga profundamente. Es como si, de repente, una puerta invisible se abriera y dejara pasar una brisa de certezas inexplicables. Esa sensación de ser elegido no surge del ego, sino de una conexión sutil que va más allá de lo racional. Es una invitación a mirar el mundo con nuevos ojos, comprendiendo que la vida, lejos de ser una sucesión de eventos aleatorios, está impregnada de propósito. Este despertar espiritual no siempre llega de manera clara y directa. A menudo se presenta a través de pequeños detalles. Un pensamiento recurrente, una intuición que no desaparece o encuentros inesperados que parecen orquestados por una fuerza mayor.
Por ejemplo, alguien que siente una atracción inexplicable hacia una causa social específica y descubre con el tiempo que su misión es servir a esa comunidad. Estos momentos actúan como faros que iluminan el camino hacia una comprensión más profunda de la existencia. Existen señales que suelen acompañar este despertar: sueños vívidos, una creciente sensibilidad hacia las emociones ajenas o una sensación persistente de que hay algo importante por descubrir. Quienes pasan por esta experiencia pueden sentirse desconcertados al principio, especialmente si su entorno no comprende esa inquietud interna. Sin embargo, cuanto más se permite a la persona seguir esa intuición, más claro se vuelve el mensaje que el universo intenta transmitir. Aceptar este llamado implica reconocer que el despertar no es un destino, sino el comienzo de una jornada que transforma profundamente la percepción de la realidad. Se trata de un proceso dinámico, donde la mente deja de buscar respuestas externas y empieza a comprender que la verdadera sabiduría se encuentra en esa conexión sutil y permanente con el campo universal. 3. Sincronicidades. El lenguaje silencioso del universo. Hay momentos en los que ciertos eventos parecen ocurrir con una precisión tan asombrosa que resulta difícil creer que sean simples coincidencias. Estas sincronicidades actúan como susurros del universo, manifestándose a través de encuentros fortuitos, pensamientos que se materializan o situaciones que parecen diseñadas para guiarnos. Carl Jung fue uno de los primeros en describir este fenómeno, señalando que cuando nuestra psique está en sintonía con una intención profunda, el universo responde a través de conexiones significativas. Las sincronicidades no aparecen por capricho, surgen cuando una persona alcanza un estado de mayor receptividad y comienza a cuestionarse sobre su propósito. Por ejemplo, alguien que reflexiona intensamente sobre cambiar de carrera y de repente se cruza repetidamente con referencias a esa nueva área de interés, ya sea en conversaciones, libros o publicaciones. No es magia, sino una manifestación de la conexión entre la mente y el campo de conciencia que Jacobo Grinberg estudió incansablemente. Este lenguaje silencioso del universo no se comprende con la lógica tradicional. Requiere una actitud de apertura y observación constante, sin buscar de manera obsesiva, pero estando atento a las señales. Un número que se repite, una frase que aparece en distintos contextos, o una persona que llega justo cuando se necesita orientación, pueden ser indicios de que algo más grande está en juego. La intuición, en estos casos, se convierte en una herramienta esencial para descifrar el mensaje detrás de estos eventos. Ignorar estas sincronicidades es como recibir una carta importante y dejarla sin abrir. Quienes se atreven a interpretarlas con seriedad descubren que el universo no es indiferente a sus inquietudes internas. Al contrario, responde con una precisión que, para el observador atento, revela patrones y direcciones claras. Pero, para captar esas señales con mayor claridad, es fundamental comprender cómo nuestra mente se conecta con el todo. 4. La mente conectada al todo. El principio fundamental de Grinberg. Jacobo Grinberg propuso que la conciencia humana no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de un campo universal que conecta a todos los seres vivos. Esta idea, aunque revolucionaria, encuentra ecos en tradiciones ancestrales que siempre sostuvieron que todo está interconectado. Para Grinberg, la percepción de la realidad no es más que una construcción de la mente, que interpreta la información proveniente de ese campo compartido. Así, lo que llamamos realidad es solo una capa superficial de una red invisible que sostiene todo lo que existe. Comprender este principio transforma radicalmente la manera en que alguien ve el mundo. Cuando se acepta que la mente forma parte de una estructura colectiva, se comprende que los pensamientos, emociones e intenciones no son meras ocurrencias privadas, sino ondas que impactan en ese tejido universal. Por ejemplo, una persona que cultiva pensamientos de compasión y gratitud no solo mejora su bienestar individual, sino que también contribuye a elevar la vibración de quienes la rodean, aunque no se den cuenta conscientemente. Esta conexión con el todo explica por qué, a veces, sentimos una afinidad inmediata con alguien a quien acabamos de conocer. No es casualidad, sino una resonancia que trasciende las circunstancias superficiales.
Las investigaciones de Greenberg sugerían que, cuando dos personas comparten un vínculo emocional fuerte, sus cerebros pueden sincronizarse incluso a distancia, algo que la ciencia contemporánea empieza a explorar a través de estudios sobre la coherencia cerebral. Aceptar esta interconexión implica asumir una responsabilidad. Lo que se piensa, siente y proyecta no solo afecta la vida personal, sino que también deja una huella en el colectivo. Por eso, al despertar a esta realidad, surge la pregunta inevitable: si todos estamos conectados, ¿qué papel nos corresponde en esa red universal? Esta cuestión es clave para descubrir el propósito que el universo reserva para cada individuo. 5. ¿Por qué fuiste elegido? La misión que el universo te ha reservado. La sensación de haber sido elegido no es fruto de la casualidad ni del capricho del destino. En el vasto entramado de la existencia, cada individuo posee un papel único, una misión que el universo ha reservado específicamente para él. Este llamado no distingue edad, género o condición social. Lo que busca es una disposición interna para servir a un propósito que va más allá de los intereses personales. Sentirse elegido es, en realidad, una invitación a explorar las propias capacidades y contribuir al bienestar colectivo. Descubrir esta misión no siempre es una tarea sencilla. Requiere momentos de reflexión profunda y una aguda observación de las propias inclinaciones. Por ejemplo, alguien que siente una pasión irrefrenable por enseñar podría descubrir que su propósito es inspirar y guiar a otros hacia el conocimiento. En estos casos, las pistas suelen estar en actividades que generan entusiasmo natural y una sensación de plenitud, incluso cuando exigen esfuerzo. El universo no elige al azar. Las personas que sienten este llamado suelen haber pasado por experiencias que las prepararon, aunque no fueran conscientes de ello. Las dificultades, las pérdidas y los desafíos vividos no fueron obstáculos sin sentido, sino herramientas que forjaron la fortaleza y la empatía necesarias para asumir la misión. Es como un escultor que, a golpe de cincel, da forma a una obra que inicialmente parecía solo un bloque de piedra. Aceptar esta misión implica renunciar a la comodidad de lo conocido y aventurarse en territorios inexplorados. No se trata de alcanzar una meta personal, sino de comprender que, al cumplir con este propósito, se contribuye a un plan mucho mayor. Y aunque el camino pueda parecer incierto, las señales se harán visibles a medida que se avance, guiando con precisión a quien ha decidido responder al llamado. 6. La desconexión de la realidad común. El primer signo del llamado. Cuando alguien comienza a despertar a su verdadera esencia, uno de los primeros síntomas es una desconexión progresiva de la realidad cotidiana. De repente, lo que antes parecía lógico y necesario pierde relevancia, y las conversaciones superficiales ya no generan interés. Es como si la mente empezara a percibir que existe algo más allá del mundo material, algo que no puede explicarse con palabras, pero que se siente con claridad en lo más profundo del ser. Esta desconexión no es un error, sino una señal de que la conciencia ha empezado a sintonizarse con el campo universal. Las antiguas certezas se desmoronan y dejan espacio a nuevas preguntas. ¿Cuál es mi verdadero propósito? ¿Por qué siento que no encajo en esta rutina diaria? Es común que, en esta etapa, la persona experimente una sensación de aislamiento, como si estuviera viviendo en una frecuencia distinta a la del entorno inmediato. Ese aislamiento, aunque incómodo, cumple una función importante. Es un espacio de transición que permite despojarse de las estructuras mentales heredadas y abrirse a una nueva perspectiva. Grandes místicos, como Rumi o Teresa de Ávila, describieron estos períodos de soledad como etapas esenciales en su camino espiritual. Durante estas fases, prácticas como la meditación, caminatas en silencio o el contacto con la naturaleza ayudan a estabilizar la mente y comprender el proceso que se está viviendo. Aceptar esta desconexión implica confiar en que el universo está reorganizando la percepción para revelar una realidad más profunda. La sensación de no pertenecer al mundo convencional no es una señal de pérdida, sino de expansión. Quien atraviesa esta etapa, aunque se sienta momentáneamente fuera de lugar, está siendo preparado para acceder a conocimientos que trascienden lo ordinario. 7. La responsabilidad de quien despierta. El poder del conocimiento consciente.
Despertar a una nueva dimensión de la realidad no es un privilegio ni una casualidad, sino una responsabilidad que transforma por completo la forma en que se percibe el mundo. Quien accede a esta comprensión no solo lo hace para su propio crecimiento, sino porque ha sido elegido para iluminar el camino de otros. El conocimiento consciente es una herramienta poderosa que, si se usa con sabiduría, tiene el potencial de generar un impacto positivo más allá de lo que la mente puede imaginar. Este poder conlleva una obligación ineludible: compartir lo aprendido. No se trata de imponer ideas, sino de actuar como un faro que guía sin forzar. Por ejemplo, alguien que descubre cómo la gratitud y la meditación influyen en el bienestar puede inspirar a su entorno al encarnar esas prácticas en su día a día. Las acciones coherentes, más que las palabras, son las que realmente siembran semillas de cambio en el colectivo. Sin embargo, el conocimiento consciente no siempre es bien recibido. Quien despierta a una nueva realidad a menudo enfrenta escepticismo, rechazo o incluso burlas. Esto ocurre porque muchos prefieren mantenerse en la comodidad de las certezas conocidas antes que cuestionar su visión del mundo. A pesar de estas resistencias, la persona despierta comprende que su misión no depende de la aprobación externa, sino de la convicción interna de que su papel es ser un canal de luz y entendimiento. La verdadera responsabilidad radica en actuar con integridad y empatía. La conciencia colectiva es sensible a las intenciones genuinas, y aquel que opera desde la autenticidad logra, inevitablemente, impactar su entorno. Así, la expansión de una mente despierta no solo transforma la vida individual, sino que también enriquece la red invisible que nos conecta a todos. 8. El mensaje oculto. Lo que el universo intenta decirte ahora. El universo no actúa al azar ni envía mensajes vacíos. Cada intuición, cada señal y cada sincronicidad contienen un mensaje que busca guiar, orientar o advertir. Sin embargo, estas comunicaciones no se perciben con la mente lógica, sino con esa sensibilidad sutil que surge cuando la persona está en sintonía con su esencia. Ignorar estas señales es como recibir una carta importante y no abrirla. El mensaje está ahí, pero nunca llega a su destino. Este mensaje oculto suele llegar en momentos de incertidumbre, cuando el individuo se siente perdido o desorientado. Es entonces cuando el universo utiliza recursos inesperados para captar su atención. Una conversación casual que resuena profundamente, un libro que aparece en el momento preciso o una idea que surge de la nada y ofrece claridad. Por ejemplo, alguien que busca un cambio en su vida puede encontrarse, de manera reiterada, con referencias a una actividad que lo apasiona, como si el destino insistiera en mostrarle el camino. Entender lo que el universo intenta decir requiere desarrollar una capacidad de escucha interna. Esto no significa esperar señales mágicas, sino aprender a interpretar los eventos cotidianos desde una perspectiva más amplia. Técnicas como la meditación consciente, el registro de sincronicidades y la conexión con la naturaleza ayudan a entrenar esta sensibilidad. Quienes practican estos hábitos descubren, con el tiempo, que las señales no solo se vuelven más claras, sino que también se presentan con mayor frecuencia. El mensaje del universo siempre tiene un propósito: impulsar al individuo hacia su misión. Es una invitación a dejar de lado las dudas, confiar en esa fuerza invisible y actuar con determinación. No se trata de entenderlo todo de inmediato, sino de aceptar que las respuestas llegarán cuando la persona esté verdaderamente lista para recibirlas. 9. El poder del silencio interno para escuchar el mensaje universal. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el silencio interno se convierte en una herramienta fundamental para comprender los mensajes que el universo intenta transmitir. La mente, cuando está saturada de pensamientos, preocupaciones y estímulos externos, se asemeja a un lago agitado. Su superficie refleja distorsiones y su profundidad permanece oculta. Solo cuando las aguas se calman, es posible ver con claridad lo que yace en el fondo, donde habitan las respuestas que tanto se buscan. Alcanzar este estado de quietud no es sencillo, pero tampoco imposible. Existen prácticas milenarias que han demostrado su eficacia a lo largo del tiempo. La meditación, por ejemplo, permite que la mente abandone su tendencia a la dispersión y se conecte con esa dimensión sutil
donde resuena la voz del campo universal. Técnicas simples, como concentrarse en la respiración o practicar la atención plena durante una caminata en la naturaleza, son pasos accesibles para iniciar este proceso. El silencio interno también se cultiva a través de decisiones diarias. Evitar el consumo constante de información irrelevante, dedicar momentos específicos para la introspección y aprender a escuchar sin juzgar son hábitos que fortalecen esa conexión. Grandes pensadores, como Albert Einstein, atribuían sus intuiciones más brillantes a momentos de reflexión en soledad, cuando la mente, libre de distracciones, lograba acceder a ideas que parecían llegar de una fuente desconocida. Quien aprende a escuchar el silencio descubre que el universo siempre ha estado hablando, pero que su lenguaje no se compone de palabras, sino de sensaciones, imágenes y pensamientos espontáneos. En esa quietud, las respuestas emergen con naturalidad y se revelan las próximas etapas del camino. Y, cuando se logra esa conexión, se comprende que incluso los desafíos y las dificultades forman parte de una preparación para lo que está por venir. 10. Los desafíos como preparación, el dolor que precede a la claridad. El camino hacia el despertar espiritual rara vez es suave o libre de obstáculos. El universo, en su infinita sabiduría, utiliza los desafíos como herramientas de preparación, forjando la fuerza interna necesaria para asumir una misión mayor. El dolor, aunque temido, actúa como un cincel que moldea el carácter y expande la conciencia. Quienes atraviesan periodos difíciles a menudo no comprenden en el momento la razón de su sufrimiento, pero, al mirar atrás, descubren que esas experiencias fueron fundamentales para su crecimiento. Las pruebas que se presentan en la vida no son castigos, sino oportunidades para fortalecer habilidades que de otro modo permanecerían latentes. Un emprendedor que enfrenta múltiples fracasos, por ejemplo, desarrolla resiliencia, creatividad y paciencia, cualidades esenciales para liderar más adelante con sabiduría. De manera similar, alguien que supera una pérdida profunda suele adquirir una empatía que lo convierte en un faro de apoyo para otros en situaciones similares. El dolor también tiene el poder de sacudir la rutina y romper patrones de pensamiento limitantes. Cuando todo parece ir bien, es fácil quedar atrapado en una sensación de comodidad que adormece el potencial de la mente. Pero una crisis obliga a cuestionar creencias, buscar respuestas y, en muchos casos, conectar con esa dimensión espiritual que antes pasaba desapercibida. Es como el fuego que, al quemar una estructura obsoleta, permite que algo nuevo y más fuerte emerja de las cenizas. Comprender que los desafíos son parte del proceso de preparación cambia por completo la perspectiva. En lugar de resistirse al dolor, se aprende a aceptarlo como un maestro severo pero necesario, y es precisamente en esos momentos de mayor oscuridad cuando la claridad comienza a surgir, revelando que cada prueba tenía un propósito mayor: preparar al individuo para cumplir su misión en este mundo. 11. La energía de la misión. ¿Cómo saber cuál es tu propósito? Descubrir el propósito de vida es una de las búsquedas más profundas que el ser humano puede emprender. El universo no asigna misiones al azar. Cada persona es dotada de talentos, pasiones e inclinaciones que actúan como brújulas internas. Esa energía que se siente al realizar ciertas actividades no es casualidad, sino un indicio claro de que allí reside una parte esencial del propósito. Lo que genera entusiasmo natural, sin importar el esfuerzo requerido, suele ser una pista directa hacia la misión personal. Para identificar esta energía, es fundamental observar qué actividades despiertan una sensación de plenitud. Por ejemplo, alguien que, sin darse cuenta, pasa horas investigando sobre el comportamiento humano, podría descubrir que su vocación está relacionada con la psicología o la enseñanza. Registrar estas situaciones a lo largo de varios días o semanas ayuda a detectar patrones y con ellos la dirección que el universo señala. Otra forma de identificar el propósito es prestar atención a los momentos de flujo, aquellos en los que el tiempo parece desaparecer y la concentración se vuelve absoluta. Estas experiencias suelen surgir cuando se trabaja alineado con la esencia verdadera. Grandes inventores, artistas y líderes relatan cómo, al dedicarse a lo que amaban, sentían que una fuerza mayor los guiaba, como si fueran canales a través de los cuales la creación se manifestaba.
Comprender que la misión personal es más que una meta externa permite actuar con mayor claridad y confianza. No se trata de encontrar un título o una posición social específica, sino de responder a ese llamado interno que persiste a lo largo del tiempo. Al final, el verdadero propósito no solo brinda satisfacción individual, sino que también contribuye al bienestar colectivo, dejando una huella significativa en el mundo. 12. La intuición como canal directo con el campo universal. La intuición es una de las formas más puras de comunicación entre el individuo y el campo universal. No es una corazonada aleatoria, sino un conocimiento que surge sin la intervención del razonamiento lógico. Jacobo Greenberg sostenía que la intuición es el resultado de la conexión directa con esa red invisible que une a todos los seres vivos. Es como una antena interna que capta información que escapa a los sentidos físicos, pero que, cuando se aprende a escuchar, ofrece una guía sorprendentemente precisa. Esta capacidad intuitiva está presente en todos, aunque muchas veces se vea adormecida por el exceso de estímulos externos. Por ejemplo, una madre que siente, sin razón aparente, que algo no está bien con su hijo, y poco después descubre que efectivamente necesitaba ayuda. O el emprendedor que, contra toda lógica, decide seguir un camino arriesgado guiado únicamente por su instinto, y luego logra un éxito inesperado. Estos eventos no son casualidades, son manifestaciones de esa conexión sutil con el campo universal. Fortalecer la intuición requiere práctica y disposición para confiar en lo que no puede medirse con métodos convencionales. La meditación es una herramienta clave, pues al aquietar el ruido mental se permite que esa voz interna se vuelva más clara. Otra práctica efectiva es llevar un registro de intuiciones y observar cuántas de ellas se materializan con el tiempo. Este ejercicio no solo aumenta la confianza en el proceso, sino que también agudiza la capacidad de percibir señales sutiles. Cuando la intuición se desarrolla y se respeta, la vida adquiere una nueva dimensión. Las decisiones dejan de basarse únicamente en datos fríos y comienzan a alinearse con una comprensión más amplia y profunda de la realidad. Es entonces cuando el individuo percibe que el universo siempre estuvo ahí, guiando a través de esa voz silenciosa que nunca dejó de hablar. 13. La resistencia al llamado, el miedo a asumir el poder interno. El despertar espiritual no siempre es recibido con entusiasmo. Muchas personas, al sentir el llamado del universo, experimentan una resistencia inmediata. Este miedo no es irracional, es el temor a lo desconocido, a una responsabilidad que parece demasiado grande. Asumir el propio poder interno implica romper con patrones cómodos, desafiar creencias arraigadas y aceptar que la vida tiene un propósito mayor. Y esa perspectiva, aunque liberadora, también puede resultar abrumadora al principio. La resistencia al llamado suele manifestarse a través de excusas sutiles. No es el momento adecuado, esto es solo una idea pasajera, o ¿quién soy yo para tener una misión especial? Estas frases internas no son más que mecanismos de defensa de una mente que prefiere la estabilidad a la transformación. Es similar a un ave que, habiendo vivido siempre en una jaula abierta, duda en volar porque nunca ha sentido el viento en sus alas. Pero el potencial está ahí, esperando ser liberado. El miedo a lo desconocido es natural, pero no debe ser quien tome las decisiones. La historia está llena de ejemplos de personas que, al enfrentar ese temor, descubrieron su verdadera fuerza. Nelson Mandela, por ejemplo, pasó casi 3 décadas encarcelado, pero nunca dejó que el miedo lo paralizara. Su propósito trascendía su situación personal, y esa convicción lo convirtió en un símbolo global de resistencia y libertad. De la misma manera, cada persona tiene en su interior una fuerza latente que solo se activa cuando se toma la decisión de avanzar a pesar del miedo. Superar esta resistencia requiere pequeños actos de valentía diaria. Puede ser tan simple como dedicar unos minutos a la introspección, expresar una idea que se ha guardado por miedo, o tomar una decisión alineada con esa intuición que insiste en hacerse escuchar. Al final, asumir el poder interno no significa volverse invulnerable, sino aceptar la propia grandeza y actuar con integridad, aun cuando el camino parezca incierto. 14. El poder de una mente despierta. Cómo tu energía impacta al mundo. Una mente despierta no solo transforma la vida individual de quien experimenta esa expansión de conciencia,
sino que también impacta de manera significativa en su entorno. El campo universal, según las investigaciones de Jacobo Greenberg, responde a las vibraciones emitidas por cada pensamiento, emoción e intención. Así, una mente alineada con su propósito actúa como una piedra lanzada en un estanque. Sus ondas se extienden mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Esta influencia es perceptible en las interacciones cotidianas. ¿Alguna vez has notado cómo una persona serena y centrada parece generar calma a su alrededor, incluso sin pronunciar palabra? Esa armonía no es casualidad, sino el resultado de una mente que ha aprendido a sintonizarse con frecuencias más elevadas. De la misma forma, una persona ansiosa o negativa puede afectar el estado emocional de quienes la rodean aún sin pretenderlo. El campo de conciencia es sensible y responde constantemente a nuestra energía. Los estudios sobre coherencia cardíaca han demostrado que las emociones positivas, como la gratitud y la compasión, generan patrones armónicos en el sistema nervioso. Estos estados, cuando se sostienen en el tiempo, no solo benefician a quien los experimenta, sino que también influyen en la dinámica energética de su entorno. Por eso, líderes conscientes son capaces de inspirar sin imponer, atrayendo a personas que resuenan con su visión y generando cambios que trascienden su círculo inmediato. Vivir con una mente despierta significa comprender que cada acción, cada pensamiento y cada emoción dejan una huella en el tejido colectivo. No se trata de perfección, sino de intención. Actuar con autenticidad y coherencia impacta, directa o indirectamente, en quienes comparten nuestro espacio. Y cuando esta conciencia se arraiga, surge una certeza poderosa. Al elevar la propia frecuencia, se contribuye a elevar la del mundo entero. 15. Fuiste elegido para despertar a otros. El despertar espiritual nunca es un proceso aislado. Cuando una persona conecta con su esencia y comprende su misión, inevitablemente se convierte en una fuente de inspiración para quienes la rodean. Este fenómeno no ocurre por casualidad. El universo elige a ciertos individuos para actuar como catalizadores de conciencia colectiva. Al compartir su luz, estas personas siembran semillas que con el tiempo germinan en otras almas dispuestas a mirar más allá de lo aparente. Esta labor de despertar a otros no siempre es consciente. Basta con que alguien viva alineado con su propósito para que su energía impacte sutilmente en su entorno. Un profesor apasionado, por ejemplo, puede inspirar a sus alumnos a buscar su propia verdad, aunque no mencione abiertamente conceptos espirituales. De igual modo, una madre que cultiva la paciencia y la empatía enseña sin palabras a sus hijos el poder transformador de la conexión humana. La verdadera enseñanza no se transmite únicamente a través de discursos o teorías, sino mediante el ejemplo. Quien ha despertado y asume su papel con humildad y determinación, actúa como una antorcha en medio de la oscuridad. No busca seguidores ni reconocimiento, sino que comprende que su misión es contribuir a la expansión de la conciencia colectiva. Esta actitud genera una fuerza magnética que atrae a quienes están listos para dar el siguiente paso en su propio camino. Aceptar que se ha sido elegido para despertar a otros implica un compromiso profundo. No se trata de imponer creencias, sino de ofrecer una perspectiva que invite a cuestionar, reflexionar y descubrir. Y es en ese compartir desinteresado donde reside el verdadero poder. Al iluminar el camino de alguien más, se fortalece aún más la propia luz. Si este mensaje resonó contigo y sientes que esta conexión es real, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos explorando juntos el poder de la mente, el campo universal y las herramientas que te permitirán comprender mejor tu propósito. El universo ha hablado, ahora es tu turno de actuar.